Yo no creo que la gente piense como yo, pero yo todo lo que he presentado ha sido con un análisis y una explicación de cuál es qué estamos perdiendo si no damos ese paso. Claro. Hacia dónde estamos yendo si no damos ese paso. Eso lo he intentado, pues yo no sé si lo he logrado. Gracias por estar en Entorno Político. Mi nombre es Luis Ulloa y también en estos micrófonos mi gran amigo Carlos Anguiano. Estimado Luis Ulloa, bien, hoy estamos aquí en esta nueva emisión, ahora sí, con un conversatorio muy importante con uno de los actores políticos relevantes y fundamentales, una de las claves del poder legislativo del Estado de los últimos años. Estamos con Enrique Velázquez y para usted, amable amigo que nos está viendo, le narro rápidamente que Enrique Velázquez es diputado local y llegó al Congreso postulado por el partido Hagamos. Es uno de los 3 diputados que Hagamos tiene en el Congreso del Estado. Es la 4ª ocasión que él es diputado local. La primera fue en el año 2008. No, perdón, 2010. 12. Tiene la historia viva. Aquí está la referencia del 12 al 15, del 18 al 21, del 21 al 24, del 24 al 27. Y créame, hay mucha historia más por construir, aunque ya no podrá ser diputado local, tendrá que emigrar a un espacio más importante, más relevante de nuestra sociedad jalisciense. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Carlitos. Luis, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Bueno, pues temas legislativos, se ha convertido el poder legislativo en quien pone los límites, quien modula, quien controla de alguna manera temas de presupuesto, pero temas de decisiones que requieren el equilibrio y la concertación con las diferentes expresiones de nuestra sociedad jalisciense. Y ahí lo que ustedes están haciendo es un bloque que ha tenido que armonizar las intentonas de los gobiernos de MC. Hablo del anterior de Enrique Alfaro, donde tú estuviste también como parte del Poder Legislativo, y el nuevo que está empezando con Pablo Lemos. Fíjate que siempre una de las aspiraciones que yo he tenido es precisamente que el Poder Legislativo se pueda convertir en el verdadero contrapeso. O sea, no tiene razón de ser el Congreso, no va a servir para nada y nunca va a servir para nada si obedeces al gobernador en turno. O sea, nosotros cuando se decidió hacer la República y sobre todo tener un sistema de gobierno donde hubiera una división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pues siempre el ideal es que no una sola persona tome las decisiones, sino que sea un colectivo en el que hay varios asuntos, varias cuestiones que debemos de cuidar del Estado. Y tiene que ver con, primero, el esquema de quién hace los presupuestos. O sea, el Ejecutivo propone, pero el Legislativo dispone. Y luego vigilar la correcta aplicación de los recursos. Ese es el segundo plano. Y el tercero más importante es el tema de hacer leyes justas. Porque luego se ha vuelto como o sea, la democracia tiene riesgos, ¿no? Tenemos una base de la democracia y tiene riesgos, y se ha vuelto como algunas ocurrencias, ¿no? De iniciativas que no te llevan a ningún lado, que son modas, ¿no? Y que no... ¿Se llama cuarta transformación o es un fenómeno? No, es que eso tiene más tiempo. Sí. O sea, aunque yo sé que tú eres muy joven, pero a lo mejor te debes de acordar que había un partido hegemónico, ¿no? Que duró muchísimos años, prácticamente dictando, ¿eh? Pero había también adentro del PRI en aquel tiempo había algunos contrapesos, ¿no? La clase trabajadora con representados equilibrios. Un sindicato muy fuerte de maestros que también era parte del gobierno, aunque no quisieran, pues estaban sentados en la mesa, y había todos estos sectores que luego también tenía que ver con las organizaciones que tenía el PRI, y trataban de representar a todos, ¿no? Por eso se llaman revolución institucional. No creo que todo el mundo fuera representado, por eso llegó este cambio tan importante con la reforma de Reyes Heroles a finales de los 70s, sí, claro, que le dio el reconocimiento al Partido Comunista y a otros partidos más de izquierda. Vos a las minorías, los plurinominales famosos. Y a partir de ahí se hicieron los plurinominales, que luego con esto decían que las minorías deben ser representadas, porque llegamos a tener cabildos de un solo partido y llegamos a tener, antes de esta reforma, congresos prácticamente de un solo partido.
¿no? No había cómo ganar una votación, ¿no? Más bien, siempre la discusión era interna en el PRI y eso pasaba. Se da la apertura de la democracia, y digo que esto viene desde 1988 porque para que Acuña apriete debe ser el mismo palo, pues este gran movimiento que hace Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Ledo y Miguel Martínez y tantas personas más que deberían de ser recordadas, nos da para que empiecen realmente la presencia de diputados de oposición en los congresos tanto federal y en los estados. A partir de 1992 ya empieza a haber más, 91, hay mayor participación, ya ganan algunas gobernaturas partidos de oposición, y luego creímos que con eso íbamos a resolver todos los problemas, ¿no? O sea, a partir que tuvimos democracia, el voto contar, a la izquierda lo decíamos, desde muy chavito, desde los 8 años yo traía mi bandera del PSUM, del Partido Socialista Mexicano de México, y decíamos, vamos a resolver, ya el voto cuenta, o sea, la gente va a decidir, ¿no? Y a partir de eso, ¿qué puede salir mal? Y nos dimos cuenta que esto nos trajo más problemas todavía, ¿no? La improvisación, el llegar por ser popular, no necesariamente por tener una carrera política, el creer que los empresarios tienen que ganar bien en el gobierno, pues como ganaban sus empresas, la mala planeación, ¿no? Con intereses muy marcados de un partido de derecha, como el PAN, que gobernó 18 años en Jalisco y que no se hizo ni un solo proyecto de tren ligero, no se resolvieron los temas del agua, de esos que estaban proyectados desde 1977, 78, ya teníamos cuántas líneas iban a hacer, y entonces los congresos dejaron de hacer lo que tenían que hacer, ¿no? Que era meterse a los problemas importantes y no únicamente obedecer las dirigencias de sus partidos, ¿no? El Congreso ha tenido un desprestigio fuerte, pero en todos lados. O sea, yo recuerdo haber visto haber leído un libro de Winston Churchill que se llama De Guerra a Guerra, donde tú sabes que Churchill era un gran parlamentario, ¿no? Un gran parlamentario, pero que tenía unos enfrentamientos y quién lo quería y quién no lo quería, ¿no? Pero nunca nadie le pudo cuestionar que era una persona inteligente, y menos que fuera un hombre de Estado. Y desde entonces ya se criticaba al Poder Legislativo en un sistema como el de Inglaterra, ¿no? Parlamentario, pero con primer ministro y con reina, ¿no? Entonces, esa parte del desprestigio del Parlamento es natural, es normal, porque son muchas personas, ¿no? Cuando hablas del Congreso, para criticarlo, puedes criticar a muchas personas, y no es lo mismo que el Ejecutivo o que el Poder Judicial, ¿no? Que va a un tema ya de nombres, con cargos, presidentes de la Corte, presidente del caso Jalisco, del Supremo Tribunal. Entonces ya esos tiros bajan, y lo más fácil es el Congreso, ¿no? Lo más fácil es el Congreso, y ahí es donde debe de entrar el profesionalismo y entender que estamos para defender al Estado y hacer leyes justas, y cada que tú visualices que hay una ley injusta que te está generando más problemas que soluciones por ser conservador y no arriesgarte a tener cambios adecuados, pues para mucha gente es muy sencillo decir no le muevo, aquí me quedo. Yo recuerdo cuando presenté la primera ley en el 2012, primero presenté el de rescate verde, que era comprar la zona de amortiguamiento del Bosque de la Primavera, hacer un impuesto, porque habían quitado la tenencia en el PAN en Emilio, en 2008, 2009, quitaron la tenencia. Se dejaron de ir 4,000 millones de pesos en aquel tiempo, lo que se podía recaudar. Y buscábamos poder tener entre 1,200 y 1,500 millones de pesos para ir comprando las zonas que estaban pegaditas en el amortiguamiento del Bosque de la Primavera, para que no creciera la urbanización hacia adentro, y empezar con el Bosque de la Primavera y luego seguir con algunas sierras, ¿no? Como la de Amula, algunos parques, ¿no? O el Bosque del Centinela y eso. Entonces tratábamos de que por año fueran 1,500 millones e ir comprando. Pero bien. Cuando dijeron que es un impuesto como la tenencia, no, hombre, pues se gritó en el cielo. Un impuesto, no. Cuando esos impuestos nos iban a ayudar a mantener el medio ambiente. No hubo, éramos 2 diputados del PRD en aquel tiempo, no tuvimos mucho apoyo, hay muchos populismos en ese sentido, y no se piensa en las próximas generaciones, y no se piensa que si yo me aviento este tiro, me va a afectar en las próximas elecciones, y eso es lo que le ha hecho muchísimo daño a este país. Después de eso presentamos la ley de libre convivencia, ¿no? Que me dijeron, retírala, te van a estigmatizar. Complicada, pero te van a estigmatizar, necesaria, reconocer otros modelos de familia, ¿no? Y
Y empezamos, que creo que la primera vez que me excomulgaron con esa ¿Cuántas más llevas? ¿Cuántas veces te pueden excomulgar? Una nada más, ¿verdad? Con una No que más te salga buena ya no entras al cielo. Y hubo muchas críticas en ese sentido, porque cómo era reconocer derechos de esos que no tenían el reconocimiento como muchas personas, y así les hablaba, así se referían, y logramos que avanzara la libre convivencia. Y después de eso, me aventé la despenalización de la aportación de pequeñas cantidades de marihuana. Eso estuvo todavía peor, ¿no? Para muchos. Sí. Porque cuando estábamos chavitos, y creo que más o menos somos de la edad, pues te decían, era muy sencillo que te dijeran, oye, no vayas a la esquina porque están los marihuanos, ¿no? Entonces, el peor de los males eran los marihuanos, ¿no? Cuando yo tuve amigos que les gustaba la mota y eran bien tranquilos, hablaban despacito, ¿no? Despacito. Yo le tenía más miedo a los borrachos, después ya me junté con ellos. Como Obama. Después era uno de ellos. Después ya me junté un poco con ellos, pero cuando nosotros hicimos esto era pensando en que no había yo no había encontrado una peor política pública de un país que meter a la cárcel a los jóvenes por consumir. No había existido brazos, no balazos. Pero sí, esta, la tuya, fue la peor antes de esta nueva, ¿no? Pues imagínate esa parte, ¿no? Meter a la cárcel a consumidores, a portadores de pequeñas cantidades de marihuana. En 2014, que teníamos el estudio que hizo Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE, junto con un equipo que yo trabajé con un tema, había 146,000 jóvenes en la cárcel por portar pequeñas cantidades de marihuana. Esto es, menos de medio kilo de marihuana tenemos a todos los chavos en la cárcel. Yo lo dije en aquel tiempo, tengan cuidado con eso que estamos haciendo. La ley de Fox, de la Ley General de Salud, de permitir 5 gramos de marihuana, medio gramo de cocaína, no sé quién les dijo esas cantidades, pero lo único que sirvieron fue para extorsionar a la gente portadora. Y 146,000 personas que metiste a la cárcel, y que las cárceles, ya ves que aquí las cárceles son realmente centros de la readaptación social. O de perfeccionamiento profesional. Pues es la escuela del crimen, hombre. Claro. Mandamos a nuestros chavos para allá, y ahora toda esta violencia que tenemos fue provocada por leyes tan absurdas e injustas y retrógradas como esa. Sí, de acuerdo. Porque quitamos al chavo de la escuela o de su familia y lo metimos a la cárcel. Y luego cuando sale de la cárcel, como era delito federal, más de 5 gramos, iba con Luisito a decirle, oye Luis, necesito chamba. Y ¿cómo no? Vente a trabajar, nomás tráeme tu carta de policía. Ups. No tienen carta de policía. ¿Quién les dio chamba? A quien conocieron en el bote. Entonces, para mí el Parlamento, el Congreso, es para discutir esos temas que le están haciendo daño a la sociedad y que tenemos que buscar alternativas para poderlos resolver. No de 0 a 100, graduales, ir avanzando. Después, esa iniciativa que yo presenté, que se presentó también en Sinaloa y se presentó en la Ciudad de México y en Coahuila, nos fuimos a varios amparos. Y logramos que la Corte ya no persiguiera, declarar inconstitucional el perseguir el tema de la aportación de pequeñas cantidades. Y hoy hemos logrado pues que ya no se vayan a la cárcel esos, ¿no? El problema es que ya la habíamos regado y que ahora tenemos un ejército enfrente que nos está haciendo daño porque nosotros les hicimos daño como sociedad. Ya. Oye, Enrique, a ver, entonces, en cada vez que has estado de diputado has dejado una huella importante, ¿no? Y en esta, ¿qué tema es el que...? Vamos arrancando, mira, por ejemplo, te puedo hablar de la ley de donación de órganos que tardé 4 años, ¿no? Entré en la 62 legislatura y la conseguimos hasta la 63. Y la verdad es que es un tema que también volvemos a lo mismo. O sea, por leyes tan complicadas como, bueno, fíjate, ni siquiera leyes, los mitos. Eso de que si yo soy donador y esté mi licencia, en automático el paramédico me va a dejar morir. Todo el mundo la dice, o que no, es que estaba un güey en el cine y unas agujas se lo durmieron y apareció en una tina, caminó y a los 3 días se dio cuenta que no tenía riñones. O sea, mitos. Y todo el mundo lo cuenta, como si fuera, no, y conozco a la persona, primo de no sé quién. De un amigo. Esas cosas lo único que generan es miedo. Y la derecha se han ido acabando sus banderas y yo le he ido tumbando de una por una, ¿no? La despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, el tema de la expresión de la marihuana, este tema de donación de órganos que dices, nadie puede estar en contra de esto. Yo pensaba, híjole, cuando la gente no sabe del tiempo de sangrado de los que deben de tener un órgano y que para que pueda trasplantarse necesitamos
el cadáver aquí, porque también hay trasplante de vivo a vivo, pero el de cadáver aquí y este acá, y por lo menos un equipo de 10 personas para hacer un trasplante de un riñón. Sí, claro. Y que te puedes tardar muchísimo tiempo con el cadáver conectado. O sea, no lo puedes hacer en una oficina, o sea, no pueden traerlo aquí, pues, ¿no? O sea, no es un foco, no agarraste un foco y le diste la vuelta y quitaste un riñón, no. Debe haber todo un equipo y genera esos miedos. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Ir quitando miedos. Lo que yo he hecho no lo he hecho en contra de nadie. Lo he hecho pensando que lo estoy haciendo en favor de la sociedad para tener una sociedad más justa, más equitativa, salvar muchas vidas. España tiene una lista de espera de 8 meses para el tema de donación de órganos. 8 meses, prácticamente el protocolo, porque para ellos lo más importante en España es la mayoría son donadores. Y el que no quiere lo pone y lo deja, pero es donación tácita. Todos somos donadores a menos que manifestemos lo contrario. Okay. Entonces, yo ya avancé en esa ley. Se aprobó el que sea donador, diga que sí, no se pregunta a nadie. El que diga que no se pregunta a nadie. Pero el que no dijo nada, se le pregunta a un familiar y eso sigue siendo algo que le deja la carga al familiar y que no es adecuado en una política pública como la que tenemos, la que necesitamos. Jalisco tiene un problema gravísimo. Más de 8,000 personas en lista de espera de un órgano. Y eso realmente debería primero de pensar por qué, ¿no? Porque, bueno, es que es multifactorial, son muchas cosas, que el agua, que las zonas focalizadas, que la alimentación. Ahora, pues, pero tenemos ese problema. ¿Cómo lo resolvemos? Yo lo que digo, yo soy donador porque cuando yo me muera, si algo sirve y algo funciona, ojalá le ayude a alguien a tener la posibilidad de alargar su vida más, porque la vida es muy bonita. Porque yo, la verdad es que creo que vivir es padrísimo y más si lo haces me ha tocado, pues me ha tocado tener gente que me quiere, gente que tengo muchos amigos, que tengo una familia que me siento orgulloso. Y si me dijeran, oye, te vas a morir pasado mañana, híjole, ¿y por qué? Pues si consigues un trasplante, sí. Si puedes vivir un ratito más, pues ojalá hubiera la solidaridad de alguien que ya no lo necesita, porque hay dos opciones. Sí, o se lo comen los gusanos, se lo tiras a la basura, o das vida después de la vida. Entonces, ¿a qué voy en esta legislatura? A darle ese paso que nos falta a esta legislación de donación de órganos. Y así te puedo decir el tema que hemos presentado. Hay una muy interesante que a lo mejor aquí a Carlitos le va a gustar. Es la de matrimonio temporal. Que te puedas casar por tiempo determinado. Yo no he tenido ninguna bronca con Telcel con el plazo forzoso. Funciona re bien. Y además ha funcionado. Y lo renovas cada año, cada 2 años. Y ya después de un tiempo dices, sigue o muere. Muy noruego, escandinavo, muy. ¿Sabes qué? ¿Cómo lo exactamente? Sociedades avanzadas. ¿Sabes qué te resuelve? Que no hay esos pleitos tan difíciles en el divorcio, sino que nada más vas con el juez y que cumple el contrato, porque el matrimonio es un contrato. Nada más. Cuando estamos hablando del tema civil, ya cuando alguien dice el matrimonio es para toda la vida y religioso, espiritual, está bien, nada, qué padre, eso hay que dejarlo. Ese ahí está y no hay lugar, lo va a tocar. Pero hay personas y nuevas generaciones que quisieran a lo mejor un matrimonio, es decir, 5 años, si me va bien le sigo y si no, ahí muere y sin pleitos, ¿no? Porque sí es necesario que el Estado proteja a las personas en sus bienes y en temas de derechos. Sí. Y vive la gente en unión libre y han crecido mucho los divorcios, han bajado mucho los matrimonios, pero sobre todo han subido los pleitos. O sea, me refiero a los juicios contenciosos. Tú vas a un juzgado familiar y te vas a dar cuenta que pobrecitos de juicios contenciosos tienen reatacado el juzgado y debemos de despresurizar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa parte, que también no son temas así muy sencillos, pero lo vamos a discutir. ¿Y qué pienso yo? El diputado debe de identificar problemas sociales y proponer alternativas de solución. A ver, tú hablas de los diputados, pero tú no eres la generalidad de los diputados. Tú eres un diputado diferente que se cuece aparte. Primero, la era Velázquez en el Congreso de Jalisco te habla de 4 veces diputado. Muy pocos jaliscienses han tenido ese honor, ese privilegio. Recuerdo 2, Rocío Corona y doña Lupita Hernández, la viuda. Porfirio Cortesíva. Ok, la verdad es que el recuerdo y la remembranza del legado y de la obra y de los hechos, el resultado concreto, frío, objetivo de su productividad, pues no es muy halagador. En tu caso,
Hay una gran congruencia entre tu primera vez y esta, y las intermedias. Siempre has sido un diputado con una tendencia progresista y la has defendido. Te has mantenido con una congruencia y una tendencia política reconocida, aunque polémica, pero reconocida, y la gente sabe lo que puede esperar de ti en el Congreso. Y la segunda, muchos de los diputados son anónimos, o sea, la gente ni siquiera sabe quién es el elector, quién es el diputado de su distrito, no vuelven, no están, no saben. Tú cambiaste una vida de academia porque fuiste incluso el representante sindical de los académicos de la Universidad de Guadalajara y cambiaste a estar en la academia donde tenías exposición, aula, alumnos, investigación, docencia, y la cambiaste por ser diputado. Y la verdad sí es difícil ser diputado porque hay un desprestigio de la función legislativa. Te pregunto, mi estimado Enrique, en esta era que has sido diputado 4 veces, ¿has visto caer al PRI, volver al PRI, entrar en la diferencia morena en el país, y aquí seguimos con MC? Y bueno, pues parece ser que la posición progresista en Jalisco todavía no ha tocado altura, no ha llegado a explayar, no ha llegado a su cima. Sigues a contracorriente todavía, incluso cambian las siglas y los personajes, pero Jalisco es de doble moral y muy cargado a la derecha. ¿Cómo enfrentas todo esto? Yo fíjate que en esa parte, en la última que tú dices, yo lo he sostenido muchas veces. Jalisco no es conservador. Jalisco ha sido gobernado por los conservadores. Si no ve el resultado de la elección de cuánta gente votó por Claudia Sheinbaum. O sea, la gente votó por Morena en Jalisco. 1.600.000 personas. Sí, es una Entonces, posición alta. y ve los diputados federales. Ve el resultado, estuvo contundente. Sí, la gente diferenció su voto en lo federal y en lo local. Cada vez que Jalisco es un estado que tiene una de las universidades más importantes y en el tema de educación, la gente ya relaciona el tema de no ir en todo parejo, no todos, pero antes era un 10, 12%, hoy me atrevo a decir que es un 20% quien sí, en ascenso. Y focalizado en distritos como el 10, como el 8, o el 6, incluso el 4, pero te puedo decir del 18. O sea, yo gano en 15 municipios como candidato a diputado local. Yo gano 15 municipios y ganamos únicamente 8 presidentes municipales. O sea, sí hay un voto diferencial que sí votaron por mí, pero no votaron para presidente. No. Y así pasó. O sea, Claudia Sheinbaum gana de 25 municipios, gana en 22. Pero es sano. En 22. Yo en 15, la diputada federal en 14, Lomelí en 14 o 13, pero ganan. O sea, entonces, no, hemos sido gobernados por los conservadores y la izquierda no se ha sabido, local, no se ha sabido presentar como una opción clara de gobierno. O sea, ha habido personajes cuestionados, con mucha, había mucha gente con mucha trayectoria. Yo me acuerdo cuando estaba en aquel tiempo Claudio Palacios, que fue candidato, o que fue Rodríguez Lapuente, por ejemplo, que fue Lafuente, que fue también candidato a gobernador en algún momento, Mario Saucedo, ¿no? Y otros más, que fueron presentados, pero eran como un tema de mucho miedo a la izquierda. Pero la piedra fundamental de la izquierda jalisciense no se entendería sin una figura. Un jalisciense de época, Raúl Padilla López. Sí, ahí el licenciado, y pues fue diputado en el 97. Pero, bueno, más que conocido por su labor, por ejemplo, como político hacia afuera, pues yo creo que sí tiene que ver cómo se repensó algunas cosas. O sea, hablar de que en Guadalajara íbamos a tener una feria de libro y les dicen, ¿cómo vamos a gastar dinero en eso? Y pues es que es importante, pero ¿cómo? Si hay gente... Pues se logró la feria más importante del mundo. O sea, más porque la de Frankfurt van más expositores, pero la más grande ya es la FIL. Entonces, y así, ¿cómo vamos a gastar en el cine? Pues es que el cine es importante, es cultura, es una manifestación del arte, es como si dijeras que cómo vamos a querer que haya pintores o escritores. Tarda pues en entenderse eso, ¿no? Por ejemplo, pues te digo, yo cuando propuse algunas iniciativas como estas, platiqué, pues lo primero que me decían es que nadie va a votar por ti, me dice. Ya no lo hagas, o sea, y dije, eso no importa, porque alguien lo tiene que decir. Y yo confiaba, he sido 2 veces diputado de mayoría,
y 2 veces diputado plurinominal. La primera fue pluri, la segunda fue de mayoría, la tercera pluri y la cuarta de mayoría. Entonces, no es cierto eso, ¿no? De que Jalisco sea realmente un estado derechizado. No, hemos sido gobernados por la derecha, le tienen miedo a tomar decisiones y yo creo que debe ser un poquito más avanzada. Tampoco creo que o sea, no, yo no creo que la gente piense como yo, pero yo todo lo que he presentado ha sido con un análisis y una explicación de cuál es qué estamos perdiendo si no damos ese paso. Claro. Hacia dónde estamos yendo si no damos ese paso. Es un intentado, pues yo no sé si lo he logrado, pero sí lo he intentado todos los días. Y te lo juro, Carlos y Luis, que yo me levanto todos los días pensando, ¿qué otra cosa hace falta? Y cuando se me ocurrió lo de la donación, dije, ¿cuál es el país que tiene la ley más fregona? España, y luego de ahí Canadá, y después Uruguay. Pues hice, estudié las tres leyes para ver cómo le habían hecho y los antecedentes, la exposición de motivos, para saber cuáles eran los planteamientos que habían hecho y por qué lo habían planteado como un tema de interés público. Porque eso es importante, claro, diferenciarlo, ¿no? Tema de interés público. Entonces, esa parte de haber sido, más te iba a decir, a mí me quedaría toda otra oportunidad de ser diputado local. Yo creo que ya no, pero ya veremos. Bueno, pero se la quito. Pero ¿no? Vamos por el penta. Pero tú no me la vas a quitar. Oye, Enrique, pero a ver, es que hay un tema interesante. Tú tienes una fracción parlamentaria, la componen 3 diputados. Tonatiuh es otro más de ellos, Tonatiuh Bravo Padilla, y juntos pues hacen años de experiencia parlamentaria que les da una solidez y la verdad es que lo que proponen es debidamente fundado y motivado y además pues, tienen el aporte de académicos y o sea, hay calidad en la producción de iniciativas de ustedes dos, muy discrepante con la generalidad. Sí. Tú hablabas de las ocurrencias, sí, de los intentos de... O sea, por ley los diputados tendrían que tener un cierto margen de productividad para devengar su salario, pero no, estamos lejos todavía de eso. Eso decía un alumno mío el día de hoy, fíjate, en la mañana. Yo doy técnica legislativa en la carrera de criminología y entonces siempre trato de que el producto final del curso sea que en equipo presenten una iniciativa. Y una de las iniciativas que presenta un equipo son alumnas, son cuatro jóvenes estudiantes de criminología, que dicen que pusieron como una necesidad para poder ocupar un cargo que tuvieras, o sea, y ganar una candidatura, que tuvieras un examen estandarizado como el de Ceneval para saber si tienes los conocimientos mínimos de qué se requiere para ser diputado. Pues entonces, sí. Pero eso es difícil porque eso es quitar un derecho, ¿no? Pero sí, me fijo que, así como tú lo dices, pues hay mucha gente que lo piensa. Oye, es que el derecho individual no puede ir por encima del beneficio de la colectividad y yo me iría por algo más fuerte. Digo, antes de hacer un psicométrico y luego haber un examen de control de confianza, un antidoping y ya si pasas todo eso, si estudiaste o no, pues ya como que quedaría más... Luego vas a salir con un anti-chuping y entonces sí ya... No, ahí ya no, nadie sería diputado, ¿no? Oye, Enrique, y bueno, yo considero, digo, me corrigen ahorita, que se supone que ahorita tenemos un gobierno de izquierda, ¿no? Yo digo, cuando menos Enrique Alfaro decía que Movimiento Ciudadano era un partido progresista. Entonces, entendiéndolo de esa manera, pues supondría que tanto el Congreso con la mayoría como el Ejecutivo, pues son de izquierda. Digo, ¿cómo lo ves? Creo que tus deseos no son argumentos, mi querido Luisito. No, bueno, lo decía Alfaro, ¿no? No, déjate platico eso. Han sido muy raro eso, o chistoso, como quieran ver, porque las banderas que Movimiento Ciudadano tiene a nivel nacional son todo lo contrario a los que tiene a nivel local. O sea, Movimiento Ciudadano sí se ha derechizado. O sea, y cuando tú volteas a ver quiénes son muchos de los cuadros relevantes de Movimiento Ciudadano, te vas a dar cuenta que vienen del PAN, pero del ala recalcitrante del PAN. Radicales. O sea, y yo lo vi con Enrique Alfaro, digo, yo me tocó ayudarlo en la campaña del 18 y fuimos en alianza y fui candidato a diputado local en el 4. Y me di cuenta que un sector de derecha fuerte, que sí hay ese sector en Jalisco, muy conservador,
simpatizaba mucho con él, porque él les hacía, o sea, él general proyectaba orden, ¿no? Y el golpe en la mesa, y no se puede. Okay. Y eso a la derecha le encanta. También a la izquierda, ¿eh? También a la otra izquierda, esa que va más cargadita, al ultra les gusta también el líder que dicta, ¿no? El poder es adictivo y es seductor. Entonces, nunca tienen. Yo creo que los extremos son malos. Por eso, cuando nosotros logramos la libre convivencia, por ejemplo, fue porque nos acercamos sin gritar a otros sectores para tratar de convencer. Si yo he logrado éxito, es siendo la fracción más grande que he estado en esta, que con 3 diputados, pues estaban 2. Y que logremos que iniciativas se aprueben, mías, además de mucha discusión hacia afuera, ha sido porque acerco posiciones, porque no es todo nada. Esta donación de órganos, yo quería que fuera donación tácita, todos somos donadores, a menos que manifestemos lo contrario. Pero hubo una propuesta que permitía avanzar, y en términos de fútbol americano era, pues avanzas a medio campo, nada más de 50 yardas, ¿no? Y siempre lo importante en las políticas públicas es avanzar, porque nunca es todo nada, ni tampoco ahora nunca. Entonces tienes que entender y escucharnos para poder llegar a un mediano acuerdo donde el que gane no gane todo y el que siente que pierda no pierda todo. O sea, ese es el arte de la política, el arte de generar consensos y llegar a acuerdos que permitan avanzar como sociedad, ¿no? Porque en esta sociedad, a los conservadores y a otros les encanta prohibir. Y prohibir por prohibir, sin saber las consecuencias de la prohibición. Como eso, o sea, no vamos a hacer la donación tácita aquí porque es peligrosísimo. Es que es más peligroso lo que está pasando de que la prohíbas. Y entonces empiezas a discutir. Había quien me decía, un diputado encumbrado de la legislatura pasada, me decía, es que, ¿cómo vamos a aprobar tu iniciativa si no tenemos los refrigeradores para los órganos? Y dije, es que de ahí están mal. No me quisieron escuchar. Los órganos no son fusibles, no son focos. Lo dije, no los puedes guardar en un refrigerador. O sea, pasa esta cosa, ¿no? De que sale, la donación, sale alguien corriendo con una hielerita. En el caso del corazón, si lo pones en una sustancia, te puede aguantar para poderlo conectar 30, 35 minutos. Me refiero que nada más llegues 30, 35 minutos, pero con una solución que lo mantiene moviéndose, porque en cuanto dejan circular la sangre, los órganos inmediatamente se contraen, ya no tienen tiempo de sangrado y no se petrifican, pero se endurecen y ya no funcionaron. O sea, si tú desconectas a alguien y esperas en 2 horas poderle quitar un riñón y que ese riñón funcione, no, tienes que quitarlo funcionando y conectar y esperar un momento para empezar a conectarlo funcionando. Y eso es así, ¿no? O sea, rápido. Porque los médicos están entregones. O sea, es que cuando yo me he metido hacia fondo a las iniciativas, con esa gente tan maravillosa en este país, tan inteligente, unos médicos que hacen cada cosa. O sea, ¿cómo que un trasplante de pulmón? ¿Cómo que hay trasplante? ¿Cómo que, por ejemplo, José Covarrubia es un médico amigo mío, tiene un protocolo, trasplantólogo, que un hígado, si me pasa algo, mi hígado, espero que sirva, que funcione bien, lo pueden diseccionar en 3 y ponérselo a niños porque el hígado se regenera. Entonces, de un hígado, de un donador, pueden salvar a 3 niños. Qué maravilla. A 3 niños que muchos nacen con insuficiencia hepática. Entonces, eso ha sido maravilloso haberlo visto, promocionarse. Lo que hacemos en Jalisco, la verdad es que ese estado se cuece aparte, ¿no? Pero sí tenemos muchas resistencias y a mí me ha tocado, pues ir contra esas resistencias, pero no es en contra de nadie. Es a favor de lo que yo creo, pienso y digo, y que lo intento hacer de una forma como he sido de izquierda, con ganas de seguir siendo progresista, pero sobre todo la madurez que me ha dado este tiempo, porque yo empecé a ser diputado, la primera vez fui a los 37 años, tampoco fui un chavo, funcionario, yo fui funcionario de la Universidad de Guadalajara y fui el director más joven de una preparatoria que había habido en ese tiempo. Pero ya fui diputado 37 años, yo cumplí 38. Y eso me ha permitido ir aprendiendo cómo acercar posiciones y cómo, pues una vez les dije, ¿no? Porque criticaban, los pluris no sirven para nada, los partidos chiquitos no sirven para nada. Y les digo, a ver, yo ya los vi a todos, ¿eh? Vi ese PRI grandotote que decía nadie nos llega, y luego vi ese PAN que llegó y dijo, nosotros no nos vamos nunca, y se fueron. Y dijeron, el PRI no va a volver, y volvió.
Pero dijo, ya nunca nos vamos a ir y se fue. Y volvió con otro nombre. Y luego Movimiento Ciudadano se dejó lo mismo. Se dejó lo mismo así, no, es que a nosotros la gente nos adora, nos ama. Le dije, "Ay, tranquilos, porque eso ha pasado. Y la gente amaba al PAN y amaba al PRI. Es un amaba mal todo el mundo. generalizado. Pero si no hace las cosas bien, lo más es que te digan adiós. Y les dije una vez, me he enojado por el discurso, así le dije, ya me ha tocado que me digan las cosas, pero algunos se van a ir. ¿Y qué creen? Yo aquí voy a seguir. Y me dio la oportunidad, me dio la oportunidad de seguir y estoy, ¿no? Okay. Oye, y en el Congreso, digo, estabas manifestando mucha madurez de situarte en los temas y moverte como diputado mediante temas. ¿Cómo ves ahora a la fracción de Movimiento Ciudadano, a la de Morena? O sea, es decir, ¿tienen esa madurez, como jalisciense lo pregunto, de decir, este es un tema importante y vamos a sacarlo? ¿O todavía están pensando en fracciones? Siempre la productividad pues, se echa a andar el Congreso, te lo digo por experiencia, básicamente después se empiezan a dar cuenta al año. La curva de aprendizaje, de la posibilidad que pueden tener para sacar temas. Mira, a estas alturas en el gobierno de Alfaro ya se han hecho como 20 reformas. En pues claro que las condiciones son las mismas. O sea, ese es un gobierno lento. Según no, pero es que o sea, ahí no es fácil que Movimiento Ciudadano consiga la mayoría. Es correcto. No, o sea, se le complicó más. Uh-huh. Y no es que la gente no los quiera, digo, ¿no? Uh-huh. Pero cambió mucha gente su preferencia electoral. Entonces, antes llegamos a tener votaciones donde éramos 36-2. Uh-huh. Mara y yo en contra de muchas cosas, de un segundo crédito, ¿no? Uh-huh. Con aquel conflicto. Y todos los demás a favor, ¿no? Entonces parece que lo que estábamos mal éramos nosotros. Apabullados. Así construían, ¿no? Ya cuando decían, es que ya tienen la mayoría, van a pasar, pues todo el mundo iba y platicaba con quién iba a ganar. Hoy ha habido cosas como lo del agua, que hemos dicho, calma, no es en fast track y no va a ser así. Incluso lo del fiscal, cuando nos invitan, cuando dicen, ya aquí está la terna de fiscal y ya está el nombramiento fiscal y ya hágalo de una vez. Y dijimos, oye, pues no es que venga a platicar, ¿no? Que venga a platicar con el que hemos conocido. Yo lo conocía, me parece un buen fiscal, me parece un señor de carrera y yo no lo veo mal, pero el procedimiento es importante. Cubrir la forma. Y a veces algunos me dicen, pues ya, mira, un día yo diciendo, oye, esto no, porque, por ejemplo, el agua. Pues Guadalajara no ha aprobado sus tarifas, Zapopan tampoco. Lo único que lo ha aprobado es Tlaquepaque, ni siquiera Tonalá. No, nadie aprobó, nomás Tlaquepaque aprobó lo del 12.5 y creo que Tlaquepaque sé por qué lo hizo, porque la verdad es que pues falta un montón de infraestructura, ¿no? En ese municipio para el tema del agua. Pero todos los demás no. Entonces mandan un transitorio y dicen, ay, cuando apruebe el Consejo Tarifario del CIAPA, mándense a los diputados y estamos de acuerdo. No, tú no puedes evadir tu responsabilidad. Entonces, ese ha sido mi argumento. No, primero que lo aprueben los municipios, luego que lo manden al Congreso y lo ya vemos, ¿no? Y me dicen, ay, te he hecho daño ser diputado tantas veces. Tantas cosas que se han hecho diferente y mal, y tú te asustas, ¿no? Es que back to the bases, ¿no? O sea, regresemos al deber ser. O sea, y si no les gusta, sí, cambien la ley, hombre. Tienen las posibilidades de cambiar, cámbienla, pero no me pidan a mí que, siendo diputado, diga, al cabo no pasa nada. Híjole, pues es que por eso estamos como estamos en el país, ¿no? Un despropósito total. Pachalotote. Muy mexicano. Yo sí quiero que las cosas se hagan como lo tenemos planteadas, porque mira, yo les dije el otro día que les quería cambiar el juramento, ¿no? Que hay de la protesta. Protesto, cumplir, cumplir, y ya decimos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular del Estado de Jalisco, ¿no? Todo eso, reglamentos y leyes que emanen. Yo le dije, vamos a cumplir las leyes buena ondita, que a mí me gusten, que me acomoden y que mi partido me permita, y entonces, y si no, luego vemos. Pues hay que ponerle así, porque si no es hipocresía, porque está clarito en la ley lo que tenemos que hacer, y lo haces al revés, dices, es que no pasa nada. Es que sí pasa, pones el mal ejemplo y tenemos una sociedad que anda buscando cómo darle vuelta a la ley, pues porque ve que sus diputados y sus autoridades lo hacen,
Y eso yo creo que es parte de la educación. Sí. Luego quiebran la confianza en la figura de los diputados, lo que platicábamos al Sí, inicio. sí, claro. ¿no? O sea, por ejemplo, retomando el tema del agua. O sea, tú eliges un diputado y de repente ya van a aprobar una bolsa. Dices, oye, eso no me representa, ¿no? O sea, espérate, eso sí no me representa. Entonces, no es más que lo que estás diciendo. O sea, hay que saber escuchar a la gente, ¿no? Y cuándo es un buen momento y cuándo no se puede. A ver, y luego yo les decía, ¿por qué es 12.5%? ¿Por qué no 15%? Es un problema gravísimo del agua, aunque le metimos un crédito de 2.600 millones en la vez pasada, los 6 años pasados. 2.600 más 1.200 el presupuesto, más, o sea, como 8.000 millones de pesos. Y dicen, Ciapa está quebrado. Ah, caray, ¿por qué? Pues no salieron a decir que ya tenemos resuelto 50 años. Si ya lo resolvimos, ¿cómo que duró 2 meses y no 50 años? Entonces, ese es el tema que yo digo, hay que discutir bien el tema del agua. Yo lo acepto, o sea, lo acepto de izquierda. Un sector de la población en Jalisco no estuvo ni a favor del crédito japonés, ni a favor del Sediano, ni a favor del Zapotillo. Entonces un día les dije, a todos los que... Está bien, nomás dígame a favor de que sí. Porque hagas lo que hagas, algo vas a hacer. Una presa, una perforación, o sea, ¿quién quiere que se recupere el ciclo del agua? Más que tenemos que esperar unos 60 años. No vamos a lograr eso. Los niños de lluvia están muy bien, pero eso no nos resuelve el problema del agua. Si ven una solución en la que todos estemos de acuerdo, y si no todos, la mayoría, porque Guadalajara es una ciudad muy grande, pensada, o sea, muy mal pensada, muy mal planeada, con gente en asentamientos irregulares, lugares donde no debe haber servicios y los hemos llevado. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? La gente ya está viviendo ahí, nadie la va a sacar de ahí. En zonas de riesgo y lo que sea, pero necesitan agua. ¿Cómo lo vamos a resolver? Sin cobrarla, no. Porque el agua no cuesta, el agua es gratis. Pero lleva tus pipas y tus cosas donde tengan el agua. No, llevar el agua a tu casa, eso sí cuesta. Y el saneamiento. Y entonces deben de decir cuánto cuesta, pero para eso necesitan un estudio técnico. Dime cuánto cuesta. Y no puede costar lo mismo llevarla al centro de la ciudad que algunas zonas altas. Claro. Donde a veces puede bajar por gravedad y en otro lado hay que bombear. Y ese bombeo cuesta muchísimo dinero. Y bueno, hay cosas que tenemos que ver cómo vamos a cubrir para que la gente pague de acuerdo a su gasto. ¿Cuántas industrias no están pagando? ¿Qué ha pasado con todo eso? Y ese tema hay que discutirlo con seriedad. Entonces, yo me voy a oponer a cualquier incremento, no me voy a oponer a cualquier incremento, porque sé que si lo hago de esta manera, voy a condenar a las siguientes generaciones o a los siguientes años a que la crisis del agua truene. Pero ¿por qué 12.5? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 8? Sí, hay que razonarlo. ¿Por cuánto cuesta eso? O sea, eso debe tener un estudio técnico. Y desafortunadamente creo que corrieron en algún momento los que más sabían en ese espacio. Y estas son las consecuencias. Oye, y además, Enrique, también, digo, si aspiras a cobrar más, también tienes que flexibilizar el CIAPA. Por ejemplo, personas que tienen una casa que no usan, que se ve que está abandonada, el CIAPA les cobra y les cobra y les cobra. Y llega un momento donde pudiera ser hasta embargada, ¿no? Hay gente que no está utilizando una propiedad o un local y no existe un procedimiento en el que tú digas, en este momento suspendo, no se está usando, pueden ver el medidor, no hay un cambio. No hay consumo. Ahí es parejo. O sea, por eso tiene que haber medidores y de acuerdo a lo que tú haces. Pero tú sabes que una finca que no la uses, tienes que pagar el predial. Si tienes la conexión de luz, vas a pagar el recibo. Lo mismo es con el agua. O sea, sí, una tarifa mínima por tema, porque cuando regresa a ella la vas a usar y estás utilizando de toda manera la red. No la estás aprovechando porque la red cuesta. La conexión al drenaje para el saneamiento. Nada más. Ese tipo de cosas. Entonces, pero no que te cobren igual que está usando. Es correcto. Son pero temas muy sencillos. Es un tema de conciencia, de decir, Claro. Si aspiro a que me des más, bueno, pero yo cómo te puedo ayudar en dado caso, ¿no? Sí, pero ahí el tema es si fuera como en Europa, que tú abres tu grifo y tomas agua y te la puedes beber sin mayor problema y es potable hasta para cocinar y el consumo, ya, pues en vez de comprar en garrafones, pues o sea, ok, le pago el CIAPA lo que es el litro del agua para consumo humano.
Y creo esa no es la realidad que vivimos. No, está obsoleta la red. Tenemos todavía una red de barro. 50% de fugas, de desperdicio de agua que se cae. 50%. Desde Chapala hasta la ciudad Entonces, se pierde. el agua cuesta, sí, hay que arreglar eso, sí. ¿Y dónde va a salir el dinero? Pues de los impuestos de la gente. No hay de otra forma. Como lo dijeron, del dinero de la gente, ¿no? Sí, porque, a ver, ¿cómo se compone el Estado? El Estado es, a partir de que yo te diga, si nosotros nos juntamos y les digo, oigan, vivimos en un lugar donde no hay agua, ¿qué le pasa si nos juntamos los tres y entre los tres pagamos el tubo, la red y todo? Mira, me parece bien, que me parece muy difícil que tú tengas tu red, tu red y yo mi red. Porque vamos compartimos, porque vivimos donde mismo y ahí podemos ir conectando. ¿Está bien? Eso es el Estado. Es decir, oigan, ¿cómo les hacemos? Pero como hay generaciones, como la tuya, como nosotros, estamos chavos todavía, que piensan que le abren a la llave y el agua está abajo en un pozo. Y que le apachurran el botón y prende la luz y está la luz. Bueno, no hay gente que dice, oigan, ¿por qué cobran el internet si el internet está en el aire? Porque no hemos informado en las escuelas de manera adecuada, o no nos ha tocado sufrir en este país, en esta ciudad, esas condiciones que tenía la gente para levantarse muy temprano, para ir por los cántaros al río y hacer una serie de cosas. Sí. Por eso las generaciones anteriores decían, qué bueno que hay agua y todos los mexicanos pagamos renegando. Hasta la cuenta hasta la cheve en la cantina. ¿Cómo que tanta? O sea, ya me sentí identificado. Sí. Totalmente. Todos renegamos. Sí, habla con un conocimiento de la sociedad muy impresionante. Sí, todos renegamos, ¿no? Digo que yo no quiero pagar. Pues tienes que pagar, porque es un asunto de comunidad y eso es entre todos. Hay cosas en las que tú tienes que pagar más y tú ganas más, como Carlitos, que siempre ha sido rico. Bueno. Pues se tiene que pagar nosotros. Tiene que pagar más que nosotros. Pero tiene que ser proporcional a tus ingresos, pero sobre todo también en el tema de la necesidad. Oye, no me digas, porque yo no me sentí representado a la hora que vi abril es el mes de la declaración ante el SAT y me sentí abrochado por mis representantes populares y por mi gobierno y dije, ¿cómo, cabrón? Es que tienes que pagar impuestos, Carlitos. Todo mundo debe de pagar, pero sí me pareció. Mira, ¿qué hizo? Si aspiramos a una sociedad mucho más igualitaria, yo entiendo, la gente cuando no ve resultados dices, qué barbaridad. Pero en serio, pues ahí están las calles, ahí están las cosas que se hacen, ¿no? Que queremos de mejor calidad, sí queremos. Y las carreteras son muy importantes, sí, muy, muy importantes. Pero sí, pues se la rajan cuando ves que las obras son de mala calidad, no duran el tiempo que te habían dicho y tú ya pagaste. Entonces eso enoja a cualquiera y tiene razón la gente. Y ahí yo me solidarizo con ellos, ¿no? Hay 3 grandes áreas del gobierno que nos han quedado a deber y que nos cuestan a los habitantes de la sociedad, a los ciudadanos. Salud, educación, seguridad. Los 3 son problemas que se van agravando, son crónicos degenerativos y espero no mortales. Pero los gobiernos van y vienen, cambian los colores y siguen agravándose las 3. Y el ciudadano tiene que o cambiar de chapa, elevar la reja, poner un alambrado, la cámara de vigilancia o pagar vigilancia privada. La educación no te digo, porque si quieres educación de calidad, pues vas a tener que pagar por ella, porque la que te brinda el Estado ya no es como fue antes, como la que nosotros en nuestra generación recibimos. Ya está hablando como viejitos también. Sí, claro, y además nos garantía. Y en materia de salud, pues cuánta gente teniendo acceso al IMSS no va porque no quiere hacer cola, porque el trato es malo, porque no hay el medicamento. Hemos crecido en Jalisco a pasos agigantados por ser un estado con mucha producción y la verdad un estado diferente. Ha habido mucha migración y hemos crecido el número de habitantes de manera exponencial en los últimos 20 años. Estamos llegando a ser el tercero más grande del país. Y en los últimos 20 años debimos de haber duplicado el número de hospitales. Sí. Y eso no ha pasado. Estamos rebasando a Veracruz en población. Entonces, queremos atender el doble de gente en los mismos hospitales. Y eso no se puede. Queremos tener el mismo número, o sea, triplicar el número de coches en las mismas calles y sin hacer líneas de tren mucho más, para que la gente llegue mucho más rápido a su trabajo, no a su destino. Sí, o sea, hemos hecho muchas cosas más, sí, por eso he sido yo uno de los diputados más críticos, o sea, yo ahí sí se los digo con Sigue, vas bien. Se los digo con conocimiento de causa, o sea, en las últimas 6 glosas
he sido el diputado que más ha señalado cosas. Y Pero- nunca he pedido la renuncia de nadie. ¿Eh? Les digo, si se comprometieron a esto, pues digan que no se podía. O digan por qué no se pudo. O díganme por qué lo pusieron. Explíquenlo. No, pero explíquenmelo. Cuando dijeron, es que la fiscalía está infiltrada, pues yo pregunté, oigan, ¿y sigue infiltrado o ya se desinfiltró? Y a quién a quién Ya se consolidó. estaba infiltrada, ¿a quién detuvieron de los infiltrados? Qué pregunta tan dura. ¿No? O sea, ¿a No, quién detuvieron de los infiltrados? No, o cuántos, no me digan el nombre, no me díganme cuántos estaban, y ya. No, ese tipo de declaraciones que se hicieron con mucha ligereza. Dicen, imagínate que tu fiscalía está infiltrada, dice, chinga, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, claro que estuve en la negocia de ciberseguridad, claro que estuve en la negocia de educación, porque para mí era el plan de seguridad más importante de este país es la educación. Es La correcto. educación. Yo creo que todo el mundo siempre pensamos que siempre pasado fue mejor. Hay cosas que están bien, o sea, la educación pública sigue teniendo grandes maestros en Jalisco, gente dedicada, no todos. Pero ninguna institución se salva de decir que todo bien, todo mal. O sea, ahí tiene que ir avanzando. Y ahí están los indicadores. Yo te digo el caso de la Universidad de Guadalajara. Yo recuerdo cuando estaba en la prepa, cállate que me hubiera tocado un día que hubiera agua en el baño o que hubiera jabón, ¿no? Sí, Y cierto. hoy, a mí no me tocó Sí, cierto. jamás. Yo tenía que llevar en la mochila todo. Que estuviera limpio. Bueno, que la butaca no se moviera, o sea, era difícil, ¿no? Pero todo el mundo decíamos que pues, es educación pública y pues aquí no hay lana, ¿no? O sea, ahí le damos todos. Hoy sigue siendo la misma educación pública, date una vuelta al CUSEA, date una Hay vuelta más al calidad, CUSH, vete mejores a la niveles. prepa 3 para que veas una escuela que ha sido renovada, vete a la prepa 15, o sea, hay algunos COBAEX, que llegas y dices, mira, o sea, se nota, está llegando recursos para que los chavos puedan tener pantallas en los salones y aprender con mayor facilidad y calidad, ¿no? Pero eso repercute y creo que sí hay que decirlo. Jalisco en ese tipo de esquemas ha evolucionado y ha avanzado en superando el promedio nacional. Sí. No es la realidad del país. Y hablando de la Universidad de Guadalajara, pues la universidad descolló, o sea, también creció, aumentó la cantidad de alumnos que atiende, diversificó Sí. O sea, descentralizó la red la UNAM universitaria. debe tener 380,000 estudiantes. Nada más. La UDG debe tener 340,000. A punto de llegar. Ajá, a 340,000. La UNAM tiene 52,000 millones de pesos de presupuesto. La UDG 15,000. Wow. Una gran discrepancia. Entonces, el tema digo, tampoco que yo no quiero que le quiten dinero a la UNAM, digo, le hace una labor impresionante, ¿no? Es de las universidades más reconocidas. No, pero que si tuviéramos una posibilidad de medirnos el presupuesto por alumno, ¿va? O por resultados, ¿no? De investigación y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Indicadores básicos para saber y si todas esas no más. discusiones se tienen que dar en el Congreso y debe ser un debate de altura. Hay mucha gente que dice, es que en serio van a empezar a discutir. Yo se los digo, lo digo con mucho respeto, pero la semana pasada fue el informe de esos primeros 6 meses. Y perdón, no hubo nada que informar. O sea, que abrieron el Congreso, estaba abierto, pero que lo abrieron en la campaña de eso. Y las reformas al Poder Judicial no le entramos. Y lo que nos decía la Corte tampoco le entramos. O sea, este Congreso debe entrarle a discutir, que el resultado sea el que sea, ¿no? Es democracia, pero que se discuta, que se debata con calidad, con respeto, cuando tú la miras y sobre todo que la gente se vea dónde se siente representada, ¿no? O sea, si nadie hace caso, por ejemplo, con el tema de las llamadas infancias trans, pues que no se explicaban bien y había gente muy asustada, pues qué bueno que hubo sectores en el Congreso que defendieran a esos ultras que pensaban que eran mutilaciones o que eran mutilaciones o hormonizaciones. Eso no existe, eso no es cierto. No pasó así. No, y no ha pasado. Y eso ya se da en Jalisco desde hace mucho tiempo, el tema de cambio de nombre, porque al final eso es cambio de nombre, es cambio de identidad, nada más es cambio de nombre. Y la gente confunde sexo con género. Ya. Sexo es un tema biológico. Género es un asunto de percepción, ¿no? Entonces, Te dije. ahí es el tema que
que luego nadie quería discutir y que se nos dejaron ir a nosotros cuando digo, lo único que dije es, si la Corte no lo ordenó, me decían, es que la Corte no te puede ordenar, es que si así diseñamos este país y casi todos los países en el mundo, la Suprema Corte te dice, este poder tiene que hacer esto y tiene que hacer esto. Pues de eso se trata, para eso existe. Sí, no para que lo querías, ¿no? Dijera Montesquieu, ¿no? Si quieres una república, entonces hazle caso a todos los poderes. Enrique, pues muchas gracias por estar aquí. Platícanos de tus redes. Estoy en Facebook como Enrique Velázquez, en Instagram como Enrique B. No, es Enrique Velázquez en Instagram, en TikTok como Enrique Velázquez y y cuál, pues sigo teniendo yo sigo diciendo Twitter. Es @Enrique B01. Muchas gracias, Enrique. No, al contrario, gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar con dos grandes amigos desde hace mucho tiempo. No sé cuánto, porque la gente se puede dar cuenta cuántos años tenemos, pero agradecido por la oportunidad. Al contrario, gracias. Muchas Carlos. gracias, Enrique.